El Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Dice el libro de Números. Mi director espiritual dijo hace 15 años, permanecer bajo la nube. En otras palabras, donde está la nube de Dios, su presencia manifestaba. Debemos estar nosotros bajo su protección y guía. La nube con los israelitas en el desierto está con nosotros hoy. Elijan permanecer bajo ella. Estén atentos. Si está nublado, parcialmente nublado, o no hayas nubes a la vista. Aprendan de Moisés, quien tenía una relación intensa con Dios. Era tan fuerte que Dios, como escucharon hoy, tomó del Espíritu que reposaba sobre Moisés y se los dio a los 70 ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Ese mismo Espíritu se da a los bautizados y se derrama plenamente en la confirmación. Y podemos impartir algo de su Espíritu a otros que lo necesiten si permanecemos bajo la nube. Si recuerdan, los israelitas errantes estaban acompañados por una columna de nube durante el día, una columna de fuego durante la noche. Los protegió de los egipcios mientras cruzaban el Mar Rojo e iluminó su camino durante sus marchas nocturnas. Los guió como lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestro viaje. El Espíritu nos protege, nos guía y convierte la oscuridad en la luz para que podamos ver y avanzar. Resalté todo lo que dije porque el diócesis está pidiendo a los diáconos que compartan cómo fueron guiados por el Espíritu para responder al llamado de Dios a servir a su pueblo a través de la palabra, la liturgia y el servicio. Todos los amores de toda mi vida. Aquí les cuento cómo el Espíritu me permitió ver y avanzar. Además, recibir más impartación del Espíritu. Hace casi 28 años, el padre Tom Frank, nuestro párroco antes, me pidió que considerara el diaconado. No sabía que era codirector de formación. Me dio libros para leer. Serví en la liturgia parroquial y en el ministerio juvenil en ese momento. Además, antes de eso, en otras parroquias y en el diócesis. Pero a pesar de mi devoción y servicio, incluyendo la extensión a los adultos jóvenes, el personal de retiros en la universidad y en la escuela secundaria, consideré seriamente lo que mi pastor me estaba pidiendo. No lo hice. Tenía 31 años, 2 hijas, había cambiado de trabajo después de trabajar para la iglesia y cambiamos iglesia. Queríamos tomar los que aprendimos del Centro Católico de UT y plantar nuestras raíces aquí. Alguien me había dicho que puedes hacer mucho lo que hace un diácono sin ser ordenado. No le pregunté a Dios si Él estaba diciendo eso o si lo decía el maligno para desviarme del camino. No le dije a mi esposa, Cindy, que me habían pedido, y pedí consejo de un mentor. Y no reflexioné en oración sobre cuál era la voluntad de Dios.
A lo largo de los años, otras personas en esta parroquia me preguntaron si pensaba en ser diácono. Cada vez que lo hacía, no discernía. En 2008 hablé con el padre Albert Ruiz, entonces pastor. Me postulé para la clase de 2013 para probar este llamado, para ver si encajaba y realmente estaba siendo llamado por Dios, a quien no había estado escuchando por un tiempo. En ese momento te aceptaban y tomabas clases introductorias y luego le decían si no ibas a continuar. Hoy las clases de prerequisitos se toman antes de la aceptación. Estuve allí por unos meses y pensé que era listo, pero discernieron que no. Pero había aprendido la vida espiritual para la formación y más allá. Oración diario por la mañana y por la noche. Lección divina diario, que es orar con las escrituras. Misa diario, rosario diario, confesión frecuente y dirección espiritual. Continué con todas ellas. Mi director espiritual también me dijo que no mencionará el diaconado, solo mi relación personal y mi camino con Jesús. Después de 5 años, saltándome un periodo de solicitud, no pude contenerme y sentí un fuerte llamado a ser diácono. Él dijo: estás listo. Presenté mi solicitud para la clase de 2019 con el permiso del padre Pedro García Ramírez y todo fue diferente. Me di cuenta por mi unión íntima con Dios y una vida sacramental más plena que mis prioridades habían estado al revés. Primero estuve trabajando, haciendo voluntariado en la comunidad y reuniones, y me había retirado de servir a la iglesia como antes. Después mi familia, mi esposa, estaban acostumbrados a que yo estuviera ocupado. Y Dios quedó en cuarto lugar, que se quedó con mis sobras de tiempo. Así que mi esposa y yo trabajamos en nuestro matrimonio y fuimos a un retiro del encuentro matrimonial mundial para ponernos a punto, que se convirtió en una renovación total. También hicimos nuestra primera peregrinación a Tierra Santa, que nos cambió. Al principio de mi formación me semi-retiré porque me dio más tiempo para orar y estudiar. Mi actividad favorita era la hora santa ante el Señor. El silencio y la oración me impactaron profundamente. Otros hombres que estaban conmigo en la formación también habían vuelto a postularse, algunos por tercera vez. Estábamos siendo reconstruidos para imitar a Cristo, a servir a su iglesia, para ser, si Dios quiere, nuestra segunda esposa. Nuestras viejas costumbres se estaban cayendo. Y si realmente estábamos llamados a ser diáconos, y los seguíamos, obviamente, los que íbamos en mejores siervos, esposos, padres y abuelos. Nuestras esposas vieron nuestra formación y tuvieron que escribir una carta cada año al obispo para darnos permiso para continuar y mostrar su disposición a ofrecernos a la iglesia. Además, dieron testimonio de que Dios, luego el cónyuge, luego la familia, luego el trabajo misterio, eran nuestras prioridades en ese orden.
57 de mis compañeros de clase comenzaron la formación y 31 fueron ordenados. Aproximadamente la mitad eran hombres quien hablaban en español, de los cuales necesitamos más. Soy el único diácono que habla español en nuestra parroquia. Necesitamos más, que hablan más bueno que yo. Oremos por los dos hombres de Santa Elizabeth en la clase 228, Michael Rose y Nelson Brites. Él habla español. Serán instalados como candidatos a diácono el 5 de octubre que viene. Para su clase, más de 25 hombres de Santa Elizabeth fueron invitados por el clero a postularse. De ellos, 5 se postularon y 2 fueron aceptados. Muchos a los que se les pidió discernir y postularse eran bilingües o solo hablaban español, de los 25. Después de la misa, estaré disponible para responder cualquier pregunta o compartir información. También se están llevando a cabo sesiones de información sobre el diaconado, a las que los hombres deben asistir con sus esposas para postularse. Las solicitudes se aceptan desde diciembre hasta mayo, después de que los hombres reciban la bendición y el permiso de Padre Juan Carlos, nuestro pastor. Los hombres también pueden comunicarse con la oficina del diaconado, especialmente para preguntas en español y materiales de la solicitud. Y ahora es el momento de completar los requisitos para postularse, como el GED o el diploma de la escuela secundaria, la documentación del estado legal si lo necesitas, y además sepan que los hombres deben estar casados 5 años en la iglesia antes de la fecha límite y tener entre 30 a 29 años para postularse. Entonces, feligreses, oren para que los hombres, jóvenes y mayores, den un paso adelante y respondan seriamente al llamado de Dios para ser un diácono sagrado. Hombres, no se tomen 12 años para comenzar a discernir como lo hice yo, más 5 años para madurar espiritualmente y poner mis prioridades en orden para postularme nuevamente. Necesitamos hombres que estén dispuestos a dejar caer sus redes y decir sí y seguirlo. El Espíritu que ha venido a reposar sobre todos nosotros se concede aún más a los hombres que han sido apartados para ser ordenados, para moderar la diaconía a través de la palabra, la liturgia y el servicio, para ir dentro y más allá de las paredes de la iglesia, hacia la comunidad, incluidos los hospitales, los hogares de ancianos, los hospicios, las prisiones y las cárceles, los pobres y las personas sin hogar y las almas heridas. Permanezcan bajo la nube para que la voluntad de Dios pueda ser revelada. Amén.